digamos, al ciclismo internacional. Uno dice la frase completa, el deporte es salud, ¿no? Bueno, el deporte es salud. Pero que sepa, dentro de lo que llevo en el ciclismo, desde cuando trabajé en la revista Mundo Ciclístico para allá en el 86 hasta el 92, he visto quizá una vez, 2 veces vinculado a un ministerio de salud, a una secretaría de salud, a los eventos deportivos. ¿Por qué no? Sí, lógicamente. A ver, lo que pasa es que como el engranaje, digamos, de todo lo estatal tiene que ver con lo mismo, salud y educación, salud y deporte, todo es lo mismo. Entonces ahí es donde cada uno de estos ministerios o de cada de estas secretarías en los departamentos, en los municipios, ponen su granito de arena. Pero de igual es del ente nacional de donde salen todos los recursos y lógicamente pues ellos tienen su engranaje y la parte pues que deben aportarle al deporte. Afortunadamente para nuestro país se creó el Ministerio del Deporte y tenemos un ministro que está comprometido con el deporte y comprometido con el ciclismo, como es el doctor Ernesto Lucena. Y que fue campeón de squash en unos Juegos Nacionales, representando a Bogotá. Estoy hablando del año quizá 84, 94. Fue campeón de squash, nada de ciclismo, nada de atletismo, fue de squash. Pero es un enamorado del deporte, que digamos no pierde oportunidad para estar en todos los eventos deportivos, sea ciclismo, baloncesto, y vemos como a nivel nacional se han hecho, digamos, por decir algo, la Copa Élite de voleibol que está terminando, la Copa Élite de baloncesto, o sea, se le está invirtiendo a atletismo, que en este momento estamos en un campeonato, si no estoy mal es en Cali, en donde, hombre, ¿qué va a pasar con esto? Y en Ibagué. ¿Qué va a pasar con esto? De que nosotros a futuro vamos a tener unos buenos resultados a nivel internacional. ¿Pero por qué? Porque hubo inyección, porque hubo una persona que cogió las banderas del deporte como ministro, no se dedicó simplemente a estar sentado en un puesto, sino que es un hombre de campo, que está donde está el deporte y donde están los deportistas. Está in situ. Exacto, sí, porque anteriormente teníamos lo que llamábamos comúnmente Coldeportes, pero Coldeportes de pronto no tenía como ese deseo, como la persona que abanderara, que liderara los procesos, y ahorita pues con un ministro pues ya es otra cuestión. Lo que pasa es que también ya tiene más recursos, como dependencia depende también de los recursos que le den, pero ya como ministerio ya tiene sus recursos propios. Uno habla de Hernán Loaiza, de Rubén Darío, de Juan Carlos Castillo, que ya está en el cielo, de Nelson Rodríguez, ganador de etapa de Valtorén. Sí, ahora que estábamos por ese lado de Palestina, recordaba también al Pollo González, Celio, que en paz descanse, Narváez, bueno, una cantidad de corredores. ¿Cómo anda el ciclismo caldense también en la actualidad? Bueno, nosotros en Caldas, pues yo lo voy a decir, yo terminé mi periodo como presidente de la Liga de Ciclismo de Caldas el 20 de enero para tomar posesión como miembro vocal del Comité Ejecutivo de la Federación. Desafortunadamente no tenemos el acompañamiento de la alcaldía ni de la gobernación. Allá ellos el año pasado pues a través de la liga dieron unos recursos para que Supergiros trabajara, pero es que Supergiros no nos identificamos con Supergiros porque con Supergiros no tenemos el proceso. Tenemos un equipo que tiene 2, 3 ciclistas manizaleños o caldenses en una competencia, en una vuelta a Colombia, pero no tenemos más. Nosotros el próximo año, esa es mi meta, tener el equipo de ciclismo de Caldas. Ya tenemos adelantados unos patrocinios, ya tenemos adelantados, digamos, la parte logística, la parte administrativa, ya estamos trabajando. Próximo año vamos a tener nuestro equipo en el ámbito nacional, sub-23 y con unos élites. ¿Por qué sub-23? Porque debe ser la base. Nosotros en Caldas estamos perdidos en estos momentos, estamos perdidos porque no tenemos un equipo propio, como lo tiene el Orgullo Paisa, como lo tiene en estos momentos, valga la cuña, lo tiene nuestro compañero... ¿En Cartagena? No, el Néctar, con nuestro amigo Olver Rojas, que tienen, y Danilo Alvis, que tienen un proyecto. Entonces los ciclistas prejuveniles, los juveniles, tienen un norte a donde llegar, tienen un futuro, pero en Manizales no hay futuro, en Manizales no hay nada. Entonces eso es lo que queremos. Queremos que los muchachos que lleguen a juvenil y prejuvenil tengan como meta el equipo profesional de Caldas, llámese como se llame, pero que lo tengamos. En este momento no tenemos norte, porque no hay cómo, no hay para dónde llegar. Y teniendo el equipo, lógicamente ellos van a entrenar con más ganas y más gente va a querer trabajar en el ciclismo y ser ciclista. Entonces eso es como a lo que le apuntamos y volver nuevamente a tener, digamos, un equipo en el ámbito nacional. Porque recordemos que Caldas en estos momentos tiene alrededor de 20 ciclistas en los diferentes equipos, pero en la mayoría de los equipos van como gregarios. Entonces por eso no hemos tenido la oportunidad de que
de que se muestren. Un caso concreto, John Anderson Rodríguez fue líder del Tour del Avenir, fue campeón olímpico de la juventud, y está en el EPM trabajando, ¿cierto? Entonces, pero allá la idea es traerlos y tenerlos como líderes en este equipo y pues pelear algo, ¿cierto? Porque no podemos seguir en el anonimato, y en estos momentos Caldas ha estado en el anonimato. Aunque el ser de las ligas de ciclismo es surtir como canteras a los equipos profesionales, pero nosotros deberíamos de tener un equipo profesional y esa idea no me la quita nadie, ¿no? Listo. Estimado vocal, me da saludarlo muy amable y por el saludo al ciclismo colombiano nos seguimos encontrando en estas carreras también. Bueno, muchas gracias a ti y pues lógicamente nuevamente agradecerle al ministro Ernesto Lucena, al doctor Miguel Acevedo, que es la persona que ha estado pendiente de nosotros, a los amigos del ciclismo. También agradecerle y darle, digamos, un reconocimiento muy grande a la federación en la cabeza del doctor Mauricio Vargas, porque este evento, como usted lo puede ver, y lo dije al principio, es un monstruo. Esto es algo muy grande, algo gigantesco, en donde genera una cantidad de recursos durante todo el recorrido de esta vuelta, tanto para el de la tiendita, el de la droguería, el de la estación de servicios, el que lava los carros. Entonces es una manera de reactivar económicamente el país que está en estos momentos muy quieto. Listo, muy amable entonces vocal. Javier Queseno, integrante también de la Federación Colombiana de Ciclismo, aquí en este recorrido construyendo ciudad, Bogotá región y también la CADE del ciclismo.